días. Buenos días para los que no empezaron con nosotros este tiempo de adoración. Porque ya había yo saludado, ¿verdad? A las 11 con un minuto, ¿sí o no, Dani? Yo saludé a las 11 con un minuto. Entonces, vamos a pasar al siguiente momento. Pero antes me encontré hoy en la mañana una imagen que me gustó mucho, que quisiera compartir contigo. Normalmente este influencer, porque es un influencer, de repente es medio polémico y no me gustan muchas de las cosas que publica, pero me pareció bastante acertada. Él tiene una sección los domingos en su contenido que le llama Hoy que vayas a la iglesia, así se llama. Y hoy que vayas a la iglesia da una pequeña explicación, un párrafo o dos párrafos en donde nos da algunos consejos. Hoy que vayas a la iglesia, haz esto, ¿no? Saluda a un hermano y pregúntale cómo está, ¿no? Como consejos de manera general sobre lo que debemos o podríamos hacer. Y me gustó mucho el de hoy. Dice, por varias razones. Dice, hoy que vayas a la iglesia, déjate pastorear. Eso es básico, dirás, pero la rutina es la misma. Cantas un par de cantos, sientes bonito, y después viene un señor a hablarte por 45 minutos sobre algo que no te atrapó. Oran por algo en el altar, algunos lloraron, tú estás pensando en qué vas a comer en un momento más. Comienzan a despedirse al micrófono, pero tú ya estás afuera porque no te interesa realmente lo que se diga desde el altar. Te retiras sin que muchos lo noten y al llegar a tu casa no recuerdas de qué se predicó, quién faltó, por qué oraron o qué necesidades está pasando tu congregación. Déjate pastorear. Haz a un lado tu orgullo y permite que el Señor obre en tu corazón. Sé parte de la iglesia. Me pareció muy pertinente el mensaje, muy útil. Y lo mandé al grupo de discipulado porque además particularmente pues hoy no están los pastores. Entonces, déjate pastorear en la dirección que los pastores han establecido. Entonces, ese es el llamado con el que yo quiero presentar la predicación de hoy. Déjate pastorear, deja guiar, participa, sé parte de la iglesia, ¿no? Por ahí dijo el texto varios señalamientos muy puntuales, ¿no? Todavía no acaba y ya te vas, porque ya lo que sigue, esto ya fue, el mensaje ya se dio y se acabó. Te vas y nadie nota que te fuiste, ¿no? No, o tú no notaste quiénes asistieron, quiénes faltaron, por qué no están los pastores para empezar, ¿no? ¿Por qué no están los pastores? ¿Por qué falta tal? ¿Por qué falta tal? ¿Por qué falta? ¿Dónde están? ¿Quiénes? Involucrémonos y seamos parte de la iglesia. Amén. Pues dando respuesta un poco a eso, los pastores y algunas de nuestras mujeres están en el encuentro, están en el lugar del encuentro teniendo mi peniel con siete encuentristas. En este momento pues las actividades se están llevando a cabo de manera regular y nosotros estamos por acá. Si te parece, vamos a orar por el mensaje, por la predicación de hoy. Vamos a rogar que sea el Espíritu Santo el que nos ministre y a través de la exposición a su palabra nos transforme. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque has elegido hablarnos, ministrar, transformarnos, impactar nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Hoy rogamos que toda palabra que sea lanzada hoy, Señor, sea inspirada por tu Santo Espíritu y que también sea recibida de manera adecuada, porque no solamente el que habla tiene que ser inspirado, sino el que escucha tiene que ser inspirado por tu Espíritu Santo para ser transformado y acercarse a la imagen de Jesucristo. Te rogamos todo esto y nos ponemos en tus manos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues buenos días. ¿Cómo están? Yo también. Nada más déjenme pongo un cronómetro
Y pues, si lo recuerdan, estamos en una serie que es acerca de los héroes desconocidos de la Biblia. Es un libro que estamos llevando y, y el héroe desconocido de hoy es una persona, es un hermano que a mí me llamó mucho la atención cuando recién Dios me llamó, cuando recién me convertí. Lo veía en películas, lo veía obviamente en la Biblia, y me llamó la atención como las características que ese hermano tiene, ¿no? Y ese hermano es Esteban. Él no abarca más de 2 capítulos de la Biblia, abarcará como 1 y medio más o menos, pero creo que es muy fuerte lo que la historia revela de parte de su vida, ¿no? Y el propósito que Dios tiene en la circunstancia que vivió. Y el nombre de esta prédica se llama Soy la Luna, Yo Soy la Luna. Y bueno, pues en momentos después vamos a ver por qué se llama así. Y Esteban, como lo dije, es un hermano de la iglesia primitiva, es un hermano de la primera iglesia, y la historia que se narra en la Biblia tiene que ver con la reestructuración de esa iglesia primitiva. Tiene que ver con que nuevos creyentes empezaron a llegar a esa iglesia, y entonces se necesitaban más manos, se necesitaba más gente que apoyara en diversas actividades para que los pastores, los apóstoles, los 12, pudieran seguir extendiendo el reino. Vamos entonces a Hechos 6, 1 al 5, por favor, si se puede, nueva traducción viviente. Y vamos a ver qué pasó, cómo fue que Esteban aparece, ¿no?, en la historia de la Biblia. Es Hechos capítulo 6, 1 al 5. Y dice, bueno, el título que tiene este capítulo se llama 7 hombres escogidos para servir. Y dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Aquí el Espíritu tiene mayúscula, entonces sabemos que es el Espíritu Santo. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido de la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron manos. Aquí hay un dato curioso, porque aquellos 7 que iban a ser elegidos para distribuir el alimento. Y es curioso las características que se busca de ellos, porque quieren que sean hermanos muy respetados. En otra traducción dice que tengan buena reputación, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí no sabemos, bueno, no sé si sabiduría como de saber mucho, conocimiento, o si esta sabiduría espiritual de la que nos habla la Biblia, que es el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Pero es curioso porque humanamente alguien pudiera pensar que, pues, que quizás limpiar mesas o que servir mesas o distribuir alimentos, pues no es como una tarea tan importante, ¿no?, humanamente. Pero hay un estándar muy alto, hay una vara muy alta que los apóstoles ponen para hacerlo, ¿no? Y es que esté lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. También la Biblia nos dice que Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo. Después de esto nos narra ya la situación como tal,
qué es lo que pasa con Esteban y qué es lo que tiene como una trascendencia. Y Esteban un día es confrontado por líderes religiosos y entonces el Espíritu Santo usa a Esteban para dar la palabra, para dar el mensaje, para dar el evangelio acerca de Jesús. Vamos a... ¿Qué sigue del versículo donde nos quedamos? Del 11, Hechos 6, 11. Estos 7 hombres impusieron manos. Ok, ¿le puedes dar siguiente, por favor? Así que el mensaje de Dios. El siguiente, por favor. Sí, es que aquí tenía otro, pero bueno, lo vamos a leer de ahí. Dice, Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Si quieres, vele dando y ya yo te digo. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos librados, así se llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Siguiente, por favor. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y lo que vemos es que ellos no pudieron encontrar algo malo. No es que no encontraran algo malo en Esteban, pero no encontraron algo malo de lo que él decía. Entonces tuvieron que recurrir a inventar cosas, a murmurar, a hablar cosas falsas acerca de él. Y la Biblia revela qué pasa cuando Esteban empieza a debatir por medio del Espíritu. Creo que es el siguiente. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, hay otras traducciones en las que dice que el rostro de Esteban empezó a brillar, empezó a resplandecer. Y la primera vez que leí esto dije, pues se parece como a lo de Moisés, ¿no? Me hizo como mucho ruido, porque, bueno, no sé si recuerdan, cuando Moisés baja del monte Sinaí, al haber estado en la presencia de Dios, la Biblia dice que su rostro resplandecía por haber estado delante de la presencia de Dios. Y es curioso cómo Esteban, pues le brilla el rostro, ¿no? Y es algo que yo hubiera pensado que solo sucedía en el Antiguo Testamento, pero Esteban está en el Nuevo Pacto y tiene el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Es decir, él tiene los mismos bendiciones espirituales, los mismos recursos y el mismo Dios que nosotros tenemos. Entonces, vamos a Hechos 7:54, por favor. Cuando brilla el rostro de Esteban, Esteban empieza a contar la historia del pueblo de Israel, empieza a contar la historia desde que Dios llama a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, y termina con Jesús. Y Esteban les dice a los líderes religiosos cómo Dios ha estado enviando gente al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo ha estado rechazando el mensaje de Jesús. Y Esteban les dice que por qué insisten en resistir al Espíritu Santo. Es decir, ellos al resistir el mensaje de Esteban, de alguna manera estaban resistiendo al Espíritu Santo. Y Hechos 7:54 dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo.
Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, quien después sería el apóstol Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y quizás humanamente pudiéramos pensar que que pudo haber sido una derrota o que pudo haber sido un fracaso, pero Dios tenía un propósito ahí. Eh, lo que sucedió con Esteban, de alguna manera, fue un testimonio para aquellas personas que se resistían al Espíritu, y la Biblia dice que Saulo estaba ahí. Saulo posteriormente sería el apóstol Pablo y escribiría cartas sobre el amor, sobre el poder que tiene el amor, sobre el odio. Em, em, Podemos ver aquí que Esteban murió haciendo lo correcto y viviendo lo correcto. En la muerte de Esteban hay un paralelismo con la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dice: no los culpes de este pecado, ¿no? Les dice: Señor, no los culpes por este pecado. Es decir, Esteban, aún en un momento muy crucial, refleja el amor de Jesús, o sea, refleja a Jesús a un nivel más todavía grande. Y al mismo tiempo también Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban dice: Señor Jesús, por favor recibe mi espíritu. Y aquí esa fue la circunstancia, pero hay que ver cuál es el corazón del Padre detrás de lo que sucedió. ¿Cuáles son las características que tenía Esteban, ¿no? Esteban siendo pues un cristiano, siendo de los primeros cristianos de la iglesia. La Biblia dice que Esteban era muy respetado, tenía muy buena reputación, es decir, no era un hermano que tú pudieras decir: ay, cada 8 días lo veo allá, o hace tal cosa, o siempre lo veo pecando, no sé, o sea, era una persona que ante la iglesia tenía una buena reputación, no había algo que pudieras decir mal de él. A pesar de que lo que tenía que hacer era un trabajo físico, los apóstoles consideraron por medio de Dios que tenía que ser lleno del Espíritu, que el Espíritu Santo tenía que estar alrededor de su vida en todo el tiempo, aún para solo servir mesas. No estaba diciendo que Esteban iba a ir a la alabanza, o que iba a predicar a las naciones, o que iba a hacer cosas que humanamente pudieran parecer grandes, sino decía que para servir alimentos él necesitaba estar lleno del Espíritu. También dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y la gracia es esta gracia que Dios nos da. Cuando somos salvos, es por gracia, es por el sacrificio que Dios hizo. Pero ¿cómo puedes vivir en esa gracia? ¿Cómo puedes ser lleno de gracia? Y el autor del libro menciona que Esteban se apropiaba de esa gracia. Es decir, si yo tal vez ayer pequé, o me peleé con tal persona, o hablé mal, o lo que sea, Esteban se arrepentía y sabía quién era él, por quién lo había llamado. La identidad de Esteban no dependía de sus errores o de sus fracasos, sino tenía que ver con lo que Jesús ya había hecho. Esteban es como nosotros, como aquellos que somos hijos de Dios. Esteban es muy amado, es escogido, es elegido por Dios. Y eso no se lo pueden quitar, porque eso lo hizo Jesús. Él se apropiaba de esta gracia y vivía en eso. También dice que era lleno de poder, porque la Biblia menciona que Esteban podía hacer actos milagrosos, tenía este poder que vemos en Jesús. Y el autor dice cómo viene el orden, ¿no? Primero lleno de gracia y de poder, porque ¿de dónde proviene el poder? De la gracia que le fue dada, de Dios. Es decir, Esteban no se podía gloriar por el poder que hubiera en él, ¿no? Ese venía de Dios. Esteban también era firme y radical. Cuando Esteban dio el discurso,
de Jesús a estos líderes religiosos, Esteban fue muy firme y fue muy tajante. Yo creo que no fue grosero, pero creo que vivió lo que la palabra dice que el Espíritu nos da. La palabra dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso era lo que Esteban tenía cuando él predicaba. ¿Algún otro? Siempre habló de Jesús. Cuando tuvo esta discusión, él contó la historia de Israel, toda la historia desde Abraham hasta Jesús, pero su punto focal fue que Dios mandaba gente para que ellos creyeran en el Mesías, que es Jesús. Eso también es un punto, ¿no? Y mayor que todos, bueno, no sé si mayor que todos, pues era lo que decíamos, cuando Esteban estuvo a punto de morir, no se centró, o sea, no solo no se centró en desearle mal a quienes lo estaban matando, y no solo se centró en lo que él estaba sintiendo, sino que vio por encima de eso. Yo me imagino que alguien pudiera decir, pues es justo, ¿no? Es justo que los castiguen porque me están apedreando, porque voy a morir a causa de ellos, porque están resistiendo al Espíritu. Pero Esteban no pensó eso. Alguien pudiera decir, Dios, ayúdame a no sentir las piedras o ayúdame a no sentir y llévame, ¿no? Pero Esteban pidió por ellos. Esteban reflejó un amor de Dios, un amor de Jesús mayor, aún en las circunstancias más cruciales. Creo que eso es muy fuerte, es muy poderoso, es algo que todos estamos llamados a reflejar. Ese es el corazón del Padre, ese es el corazón que Esteban pudo reflejar de Jesús. Y ahora debemos ver qué nos toca a nosotros, ¿no? Porque Esteban, bueno, pues estaba en la iglesia primitiva, habían líderes religiosos, pero nosotros qué podemos hacer en 2023 con iPads, con celulares, con las situaciones en las que estamos, ¿no? Nosotros también estamos llamados a reflejar a Jesús, a reflejar a Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú estás llamado a eso, a reflejar a Jesús. Por eso la prédica se llama Yo soy la luna. La semana pasada vi el estado de WhatsApp de una amiga, ella es cristiana, y decía I'm the moon, que en inglés significa yo soy la luna. No sé si lo puso por eso, pero yo creo que sí. Por eso no digo su nombre, pero me recordaba una canción que fue de las primeras que escuché cuando me convertí, que se llama Herencia, de Evan Kraft. Y que dice eso, dice como la luna al sol, sin ti soy incompleto, fui hecho para brillar tu amor. O sea, hace esta analogía de como Dios poniendo el sol que brilla por sí solo, y yo soy la luna que tengo que reflejar, que debo de reflejar lo que el sol hace, ¿no? Eh, y eso era lo que Esteban hacía. Esta prédica evidentemente se trata del personaje Esteban, pero no se trata de idolatrar a Esteban, no se trata de poner a Esteban como un santo. Bueno, sí es un santo, pero no se trata como decir, ay, Esteban, sino se trata de a quién reflejaba Esteban, que era a Jesús. Y Esteban creo que es ese quizás cristiano, tal vez de Peniel, que tú pudieras decir, eh, ¿por qué él refleja esto y esto y esto de Dios y yo no? ¿No? O porque si él lleva 2 meses menos que yo, acaba de llegar, refleja más amor que yo. No se trata de idolatrar a Esteban ni de comparar, pero se trata de examinarnos a nosotros, de examinarnos cuál es la relación que estamos teniendo con el Espíritu Santo, qué estamos haciendo con lo que Dios nos da. La Biblia dice que a Esteban se le dio servir mesas, y eso es lo que Esteban hacía, y lo hacía muy bien, y lo hacía para Dios. Y aún así Esteban tenía ese poder que Dios les dio de obrar milagros, ¿no? Y tenía esta firmeza y esta radicalidad al hablar del Evangelio. Así que ni siquiera tiene que ver
el ministerio al que estás llamado o lo que estás haciendo. O sea, si tú eres hijo, tú estás llamado a hacer eso. Déjenme checar. Sí, y tiene mucho que ver con lo que pensaba de Esteban. A Esteban le llegó a brillar el rostro. Dios decidió que al primer mártir de la iglesia primitiva le brillara el rostro. Y Esteban no es del antiguo pacto. Esteban está en el mismo pacto que yo, tiene el mismo Espíritu Santo que yo, tiene los mismos recursos que yo. Entonces, ¿qué me está faltando a mí? No digo que para que brille el rostro, pero para que brillen tus acciones ante la gente, ¿no? Ante el mundo. ¿Qué puedo hacer yo? Si la Biblia dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? Sabemos que podemos ser llenos orando, que podemos ser llenos dando gracias a Dios, alabando, teniendo este tiempo de comunión con Dios en la lectura de la palabra. Pero puede ser tan natural como hablar con Dios cada día, como hablar pues con tu amigo, ¿no? Con Dios, con el Señor, con tu Padre. Creo que es un buen momento de examinar nuestras vidas, de examinar si estamos reflejando esos frutos, ese amor, si de verdad vives lleno de gracia, si quizás lo del poder, pudiéramos decir, bueno, el Espíritu Santo decide a quién le da los dones, ¿no? Los dones de sanidad, los dones de conocimiento. Pero todas las otras características que Esteban tiene, esta firmeza, esta buena reputación, lo podemos hacer y lo podemos hacer teniendo comunión con el Espíritu Santo. El autor del libro quiero leer una cita que pone, no una cita, lo que él dice. Él dice, la única vez que el Señor Jesús aparece de pie después de haber ascendido a los cielos, recibe a Esteban de pie dándole la bienvenida. A Esteban lo mataron, pero no pudieron quitarle la vida. Es decir, hay pasajes en la Biblia donde se muestra a Jesús sentado a la derecha del Padre. Pero cuando Esteban estaba muriendo, que ve que los cielos se abren, Esteban ve a Jesús recibiéndolo con bienvenida parado, ¿no? O sea, está recibiendo de pie al primer mártir. Pues creo que eso es muy poderoso. El Dios Todopoderoso, la persona más importante y poderosa del universo, de la existencia, te recibe de pie cuando mueres. O sea, no sé si lo podemos concebir, lo que eso significa. Y esta cita que dice, a Esteban lo mataron, pero no pudieron quitarle la vida. A Esteban lo mataron en esta dimensión, pues en esta realidad que podemos ver y que podemos tocar, pero la vida de Esteban sigue. Esteban es eterno porque él creyó en esa promesa que Jesús le dio. Creo que Esteban hasta en el momento más crucial mantuvo esa fe en Jesús, tuvo esa visión más allá de las circunstancias. Yo me imagino, si te están apedreando, pues estás sintiendo las piedras a un nivel que te estás muriendo, que sabes que ya pues ya fue, ¿no? Y detenerte a pensar, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, eso es muy fuerte, no sé cómo, ¿no? Bueno, sí sé cómo, pero es difícil. Entonces, eso nos toca a nosotros, nos toca brillar, nos toca mantener esta relación con el Espíritu Santo, tener esta comunión con Jesús, y eso es lo que nos toca a nosotros. Ojalá que este día o esta prédica sea algo que plante esa semilla de que podamos poner prioridades, de que podamos cambiar una visión de por qué Dios te tiene aquí, de por qué Dios te tiene viviendo, que algún día, ¿por qué no pueda brillar, pueda resplandecer ese rostro
Alguien podría decir, no, pero ¿cómo dices eso, no? Pero no podemos poner a Dios en una caja. ¿Qué si Dios quiere hacer contigo algo como lo que hizo con Esteban? ¿Qué si Dios tiene un propósito más grande del que tú crees? Eh, Hay que reflexionar en eso y pensar que algún día podamos reflejar tanto o más como Esteban a Jesús. Repito, obviamente no se trata de quiero ser como Esteban, ¿no? Y de poner a Esteban en un pedestal. Seguramente Esteban fallaba, seguramente Esteban tenía errores, fallas, pero es ese ejemplo de alguien que quizás permitió que el Espíritu Santo obrara en su vida, de alguien que se dejó llevar por el Espíritu Santo, que hizo lo que Dios le pidió y surgieron esos frutos que inevitablemente iban a surgir. Alguien decía, cuando pasas tiempo con Dios se nota. Entonces, se trata de a quién reflejaba Esteban, reflejaba a Jesús. Jesús sí era ese hijo de Dios perfecto, que todo lo hizo bien y que todo lo reflejó el amor de Dios perfectamente. Que algún día nosotros podamos llevar ese amor a ese nivel de no ver que es justo que al otro le vaya mal por lo que hizo, o ni siquiera eso, que me ponga a pensar en yo lo que yo sentí, sino que ese amor crezca a ten misericordia de esa persona, Dios, no le tomes en cuenta ese pecado. Eh, Ese sería el mensaje de hoy. Eh, Creo que es potente, o sea, creo que es corto quizás, pero es muy fuerte, es para pensar. Es curioso cómo Esteban no abarca más de 2 capítulos, pero las características que se hablaba de él son muy fuertes y creo que son muy confrontadoras, por lo menos para mí. Sí, sí confronta mis acciones, mis actitudes, mis maneras de pensar, de ser. Eh, pues sí, permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, sabemos qué hacer. Yo pensaba en lo maravilloso que es el reino. Cuando recién me convertí, pensaba en lo maravilloso que es el reino porque aunque cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias, trabajos, historias, en el reino todos partimos de las mismas bases, de los mismos recursos, y todos podemos crecer y estamos llamados a crecer y tenemos lo mismo. Cuando recién me convertí pensaba que tenía sentido porque el mundo muchas veces te dice, para ser exitoso, eres exitoso si tienes un buen puesto, eres exitoso si eres guapo, eres exitoso si tienes fama, si tienes dinero. Y yo pensaba, bueno, ¿y las personas que no caben en eso? Las personas que siempre van a carecer o las personas que están discapacitadas, pues qué con ellas, ¿no? Ellas no son exitosos ante lo que el mundo dice, ¿no? Y no hay esperanza. Pero en el reino eso no importa, no importa a qué te dedicas, cuánto dinero tienes, si estudiaste, si no estudiaste. Lo que Dios quiere, como decía en la serie de Chosen, pues yo solo quiero tu corazón. Yo solo quiero que estés conmigo, que me permitas que mi espíritu obre en ti. Serás santo porque mi Espíritu Santo te hará santo. Bueno, te santificará constantemente. Eh, en el reino de Dios tiene mucho sentido porque sí hay esperanza, porque todos podemos crecer. Eh, Ese es el mensaje de hoy. Espero de verdad que Dios hable a nuestros corazones sobre eso, que confronte a nuestro espíritu y que algo cambie, que algo cambie para bien, que haya ese crecimiento. Y si me lo permiten, pues voy a orar para terminar Señor, te damos gracias por el mensaje que tú has dado el día de hoy. Te damos gracias porque tu Espíritu está con nosotros, con aquellos que hemos reconocido tu señorío, Dios. Te pedimos que en verdad este mensaje poderoso haga en nuestros corazones estremecerse, Dios,
que tomemos decisiones importantes y buenas conforme a lo que Dios dices. Te pedimos que tengamos esta mentalidad, esta visión más allá, como Esteban lo tenía, Dios, que nuestra fe dependa de esa mirada que tenemos en Jesús y no de la situación que estamos viviendo, que haya una semilla, Dios, que se vaya regando con el tiempo, en nuestra comunión contigo, en los medios de gracia que tú nos das, que nuestra comunión con tu Santo Espíritu pueda ir creciendo, Dios, que algún día se pueda decir de nosotros: este hermano tiene buena reputación, este hermano está lleno de gracia, este hermano tiene poder, tiene firmeza al predicar el Evangelio. Que algún día nosotros reflejemos lo que tú ya has dispuesto que nosotros reflejemos, que inevitablemente por la comunión que tenemos con tu Santo Espíritu, que ese fruto del amor se muestre en esas diferentes facetas que en Esteban se mostraron, pero no solo en Esteban, sino la perfección completa que Jesús tenía. Nosotros estamos llamados a parecernos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Te pedimos que obres en nuestras vidas, que confrontes nuestro espíritu, Señor, para que lleguemos a lograr ese propósito tan grande que tú tienes en nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues creo que es sumamente puntual este mensaje, es sumamente interesante la vida de Esteban. Me recordaba, y creo que hay una cierta coincidencia en algunos, al menos los dos últimos personajes que hemos visto, porque ni Juan el Bautista vio todo lo que debía haber visto, y Esteban seguramente pues tampoco le tocó caminar mucho recorrido, ¿no? Y sin embargo murieron convencidos de quién era Jesús y de lo que iba a suceder. Entonces, me parece una coincidencia no coincidente. Creo que ahí hay algo que Dios nos quiere decir a través de estos dos personajes, que seguramente por ahí coincidieron, se conocieron, pero que no tuvieron demasiada relación. Sin embargo, el Espíritu los unió mucho. Muy bien. Tenemos algunos avisos, pues precisamente el encuentro de mujeres que se está llevando a cabo. Fer, ¿hay algún otro aviso? Aviso. No hay avisos. La próxima semana, al rato. Ok. Precisamente en el marco del encuentro, pues tenemos una actividad, ¿no? En la que considero yo que es importante que podamos participar la mayoría, independientemente de que tengamos servidores o encuentristas participando en el encuentro. Sería muy bueno que pudiesen participar del recibimiento que se realiza. Yo creo que se realizará que como a las 5 aproximadamente. A un cálculo a las 5 de la tarde. Les pedimos estar pendientes del grupo de WhatsApp para que podamos venir a decorar. Pues igual podemos decorar ahorita o decoramos un poco antes, quizá vernos 4:30 para que entre las 5 y 5:30 lleguen y podamos estar aquí. Creo que de avisos no habría otros. Sin embargo, tenemos, según fuentes confiables, tenemos al menos 2 cumpleaños en esta semana. Entonces, ¿por qué no pasan los 2 cumpleañeros, los 2 quinceañeros de esta semana? Aunque sea aplaudanles o algo. Es bien raro pasar así nada más. Pues ponte de pie con nosotros. Vamos a celebrar y bendecir a través de este canto
la vida de Monse, la vida de Jonah. Así ya va a estar Jonah en un ratito más. Así va a estar ya. No está nada confirmado, pero yo sé que ya pronto. Sí, no vayan a creer que ya estoy dando el aviso. No está confirmado, pero en un rato más, ya casi. Y el otro igual, el otro igual. Bueno, vamos a cantar, vamos a bendecir a Jonah, a Monse, a sus familias, y vamos a rogar que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Te parece bien? Vamos a cantar entonces. Feliz cumpleaños. 15 años cumplen los dos. 15 años, sí. En cada pierna. Pues vamos a terminar este tiempo. Vamos a orar, si me lo permite, y de acuerdo al orden delegado por nuestras autoridades, pues me voy a permitir orar en representación de nuestros pastores y bendecir tu vida. Entonces ya sabes que esto es como los aeróbics, otra vez arriba. Pero yo no dije que se sentaran, yo no dije que se sentaran. Hace rato en la alabanza sí les dije, puedes tomar tu lugar. Aquí no les dije a ustedes desobedientes que se sentaran. Bueno, vamos a orar. Me voy a permitir bendecirte y cerraríamos con este tiempo. Dios, te doy gracias por la vida de cada hombre y de cada mujer que está aquí, Señor. Gracias por la palabra que ha sido impartida a través de tu Hijo, Señor, y que llega con la intención de transformar nuestras vidas, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, ruego que esa palabra se afirme en nuestros corazones y haga la obra para la cual fue diseñada, Dios. Yo bendigo a cada familia, a cada hogar que está aquí representado, cada trabajo, cada alacena, rogando, Señor, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo nos acompañe a cada lugar al que vamos, nos inspire, nos permita tener dominio propio, nos anime y haga tu voluntad en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te vayas sin saludar o despedirte de alguien. Diría el pastor, estamos despedidos, pero no corridos.